Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que había de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tenía que ser Tomás el que decía eso, pero bueno, sabemos que Tomás era el incrédulo de los discípulos, el que no creyó que Jesucristo había resucitado de los muertos. El tema de esta mañana se titula: El Señor nunca se tarda. El Señor nunca se tarda. Y vamos a basar esta historia y este tema en la vida de Marta, de María y de Lázaro. Nosotros encontramos a un personaje que se llama Lázaro y vemos que él murió. Y la muerte es uno de los temas que a casi nadie le gusta tratar. De hecho, cuando alguien habla de la muerte dicen: toco madera. Realmente ni aunque toques el timbre, madera, lo que toques, nos vamos a ir de esta vida todos. Puede ser hoy tu último día. Mañana puede ser, esta semana puede ser tu última semana. Nadie sabe en qué momento va a partir con el Señor. Y mucha gente no le gusta ni siquiera pensar que algún día tendrá que enfrentar la muerte. Fíjese que la gente que no tiene al Señor en su vida le tiene temor a la muerte, porque no saben qué hay después de esta vida, tienen incertidumbre. Y hay muchos en esta mañana sentados y muchos que nos están viendo en las redes sociales que no tienen la certidumbre de qué va a pasar de sus vidas después de esta vida. Y Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí tú no vienes a conocer una nueva religión. Aquí tú vienes a conocer una persona que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Seas católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, musulmán, la religión no importa. Lo que importa es lo que está dentro de nuestro corazón, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha nacido, que ha muerto por nuestros pecados. El énfasis, nosotros vemos el milagro de Lázaro y conocemos muchos, ya hemos estudiado la vida o hemos leído alguna vez la vida de Lázaro. Lázaro es el 7º milagro narrado en el libro de Juan. Anótelo, el 7º milagro narrado en el libro de Juan, y fue uno de los milagros más grandes que Cristo realizó. El énfasis en el capítulo 11, el énfasis, anótelo, es la fe. Pues la palabra creer en el capítulo 11 aparece no menos de 8 veces. Lo cual nos demuestra que lo que Cristo anhelaba principalmente era fortalecer la fe de sus discípulos, y en esta mañana el Señor quiere fortalecer tu fe. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere fortalecer mi fe. En el versículo 1 y en el versículo 2 nos dice del capítulo 11: estaba entonces enfermo
uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Quién era esta María? Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, el nombre Lázaro, anótele, significa uno a quien Dios ayuda. Uno a quien Dios ayuda. También podríamos definir que el significado de la palabra Lázaro es Dios es mi ayuda. Y es igual, Lázaro, Marta y María, vemos que son personajes en esta historia. Y Lázaro, Marta y María eran hermanos, eran 3 hermanos, 2 mujeres, un varón. En Lucas 10:38 nosotros vamos a encontrar que la casa de Lázaro, de Marta y de María era un lugar que al Señor Jesucristo le gustaba ir a descansar. Fíjese nada más, no le gustaba ir al Holiday Inn, no le gustaba ir al Fiesta Americana. El Señor Jesucristo, cuando estaba muy cansado de sus viajes, frecuentaba la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y dice en el versículo 38 del capítulo 10 de Lucas: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea a una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. ¿En dónde le recibió? En su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Y fíjense la diferencia entre Marta y María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres, etcétera. Bueno, vemos nosotros que Marta se inquietaba por ser una mujer muy afanada, muy inquieta. Y esto va para ustedes, mujeres, en este momento, y para los hombres también, que dentro de la obra de Dios, tú podrás estar haciendo cosas para Dios. Tú podrás abrir tu casa para tener estudios bíblicos y recibir a los hermanos, pero estás tan afanada y ocupado haciendo las galletitas y que todo quede bien, que no tomas el estudio, que no oyes la palabra, que no la recibes. Tú puedes ser un edecán, puedes estar en el sonido, puedes estar tan metido en tu ministerio, tan proyectado en lo que Dios te llamó a hacer en este ministerio, que se te olvida que también tienes que poner atención a Dios. Y hay muchos que no le dan la prioridad a Cristo, sino le dan la prioridad a los quehaceres y a los afanes de esta vida. Y hay gente que hace cosas que son buenas, no son malas, pero tu principal objetivo en esta vida es Cristo, es Dios, es su palabra, es el estudio de las Sagradas Escrituras, crecer y madurar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vean el versículo 40 que dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Son de esas personas que eran bien quehaceronas. Y acercándose dijo: Señor, fíjese, y viendo a María decía: esta María nada más se le queda escuchando al Señor, y yo lavando los platos, y yo atendiendo a los discípulos, y dice: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice la palabra de Dios. Marta estaba tan distraída que descuidó su máxima prioridad. Escuche bien, muchos pueden estar muy ocupados y a lo mejor no están haciendo cosas malas, tomando, ni fumando, ni drogándose, ni yendo a centros nocturnos, pero están tan afanados con su trabajo y están tan turbados que no están aprendiendo del Señor, no están creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. La Biblia nos dice que Marta estaba afanada, estaba turbada por las faenas de la casa que quedaban por hacer, y estaba irritada con su hermana María porque
el papel de la mujer en aquel entonces, y sigue siendo el papel dentro de un hogar, la mujer muchas veces es la que sirve en la casa, la comida, pone los platos, no tiene nada de malo, y es bueno que los hombres ayuden, que los hijos ayuden, que los varones también ayuden en los quehaceres de la casa. Pero vemos que algo que Marta no tenía es algo que se llama el discipulado. Cuando era hora de estar con Cristo, María atendía a Cristo. Cuando es tiempo de estar en la iglesia, es tiempo de estar en la iglesia. Cuando es tiempo de ir a un estudio bíblico, es tiempo de estar en un estudio bíblico. Es momento de sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y bebernos todo lo que el Señor está hablándonos a nuestra vida, y no estar afanados ni turbados. Los domingos tenemos que olvidarnos de todos nuestros quehaceres y darle prioridad a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que poner nuestra atención, tenemos que dejar los domingos lo que estamos haciendo y darle un tiempo al Señor. Necesitamos dejar nuestras preocupaciones y darle un tiempo al Señor. Cristo dijo: ella, María, ha escogido la mejor parte y nunca le será quitada. Hay muchas personas que están tan afanados y turbados que no tienen tiempo para Dios. Y una vez escuché un gran predicador que decía: el que no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para nada. ¿Cómo es posible que yo veía en algunos expresidentes de los Estados Unidos, que es el hombre más poderoso del mundo? Bueno, en la Casa Blanca en los Estados Unidos, todos los días el presidente y su gabinete toman 1 hora en las mañanas para leer y estudiar la Biblia. Y es el hombre más ocupado del mundo. Es el hombre que tiene la más grande responsabilidad del mundo entero sobre sus hombros, y se agarra todo su gabinete y todos tienen que estar ahí, no sé si a las 6, 7 de la mañana, pero sentaditos con su traje, y viene un pastor y les comparte diario. Hay estudios de la palabra de Dios en la oficina oval, en una de las habitaciones aledañas de la Casa Blanca, a estudiar la palabra de Dios. Si él puede, tú puedes. Créame que Dios va a bendecirte cuando tú tomes esta decisión. Y otra vez, cuando volvió a su casa, vemos que Marta se caracterizaba por ser inquieta, ser afanada, pero a María le gustaba siempre oír la palabra de Dios. Y otra vez, cuando volvió Jesús a la casa de ellos, vean en Juan capítulo 12, regresamos a Juan, tenemos otra ocasión. Y esta es la primera que se menciona en la Biblia. Tenemos otra ocasión. Fueron 3 o 4 ocasiones que menciona la Biblia que Jesucristo va a la casa de ellos. En Juan 12, del 1 al 8, nos dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién servía? No entendió la lección. Marta servía. Bueno, muy bien, Marta. Y Lázaro era uno de los que, muy mal, Marta. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, entonces María, fíjese la diferencia entre Marta y María. María, dice la Biblia, tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Dice, ¿de cuánto? De mucho precio. Y ahorita les voy a decir más o menos cuánto costaba. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién tenía que ser? Fíjense cómo la característica y el personaje de cada uno se manifiesta, pero a flor de piel. Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era un ladronzazo el cuate.
y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. O sea, a Cristo le daban ofrendas a todo mundo. Uno dice, ¿qué vivía Cristo y sus discípulos? La gente le daba ofrendas, una gallina, un pollo, denarios, le daba perfumes, alabastros. Jesucristo era una persona que recibía ofrendas. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto, versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, dice la Biblia que en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, más o menos 6 días antes de la Pascua, es el 9º día del Nisan, en el mes de Nisan para los judíos. Y la Pascua comienza aproximadamente entre el atardecer del jueves al atardecer del viernes. La Biblia nos habla de que aparece en escena otra vez 3 hermanos. Marta sirviendo, María toma una libra de perfume de nardo de mucho precio, unge los cabellos de Cristo, cosa que se escandalizaron porque una mujer en esa época no podía soltarse el pelo, ¿sabía usted? Era un acto de seducción para un hombre. Entonces una mujer siempre tenía su cabello bien, en esa tradición y en esa época, bien guardadito, y ella se suelta el pelo y comienza a enjugar los pies de Jesucristo. La Biblia nos dice de mucho precio. O sea, Marta era la afanada, Marta era siempre la turbada, Marta la que siempre estaba preocupada, María era la que siempre buscaba de Dios, siempre amaba al Señor, y cuando tuvo una oportunidad de darle algo que Dios le había dado a través del esfuerzo y el sacrificio de tanto tiempo, de tantos años, un nardo de alabastro de perfume, se lo dio enteramente a Jesucristo sin titubear. Bueno, dice la Biblia que le dio vean aquí, entonces María, versículo 3, tomó una libra son 12 onzas. Ayer mi esposa me decía que más o menos un perfume tiene 100 onzas, ¿verdad? 100 mililitros, y bueno, hay unos que tienen más, unos que tienen menos. Y la Biblia nos habla que Judas dice que eso se pudo haber dado en 300 denarios. Vamos a entender aquí el escenario, queridos hermanos, y vamos a ver 300 denarios, les voy a decir cuántos son 300 denarios. Es que también depende en el país en el que estemos viviendo, pero vamos a traducirlo a lo que gana el mexicano. 300 denarios, el perfume que le dio costaba 300 denarios, era similar o el total de lo que gana un trabajador durante un año. Todo su ganancia de un año. Antes no invertían en la bolsa, no invertían en bienes raíces, invertían en alabastros de perfume que se añejaban y estos los vendían y tú lo ahorrabas por mucho tiempo. O sea, le tardó varios años en poderse hacer de este alabastro de perfume. Una vez abierto, era utilizado, no se podía cerrar, no era atomizador, no le hizo a Cristo, ¿verdad? Y lo que cayera, no, lo tenía que romper y derramarlo a los pies de Cristo. Yo estaba haciendo una investigación, no muy a fondo, pero ¿cuál es el salario mínimo en México? Y voy a hablar un poquito de nuestro país. En México, el salario mínimo son aproximadamente 88 pesos diarios. Significa que son 4.6 dólares diarios lo que gana aproximadamente un mexicano. Estamos hablando de que un mexicano en el salario mínimo, hay unos que ganan más, no creo que menos, pero el salario mínimo en México, si lo traducimos a como es en Estados Unidos, que allá no se paga por día, ya se paga por hora. En México, el mexicano, ganando el salario mínimo, gana 9.26 pesos la hora. 9 pesos con 26 centavos la hora. Entonces, y el mexicano promedio, o sea, los que ganan un poco, casi la mayoría de los mexicanos, más de un 30-40%, tiene un salario arriba de los 5,000 pesos mensuales. Estamos hablando de 250 dólares. Un maestro de primaria
gana aproximadamente 8,278 pesos mensuales. Estamos hablando de unos $400 mensuales. Un docente de secundaria gana aproximadamente, el de primaria 8,278, uno de secundaria 9,223 pesos mensuales. Si tú ganaras el mínimo durante un año, tú podrías juntar en un año, sin utilizar tu salario y guardarlo por un año y no usar ni un solo peso, equivaldría a 32,120 pesos al año. Es lo que gana un trabajador con el sueldo mínimo. Vamos a incluirle que le den un bono, le den un aguinaldo, le den un extra, se puede incrementar un poco más. Estaba yo comparando, entonces nosotros ganamos, en México se gana 88 pesos diarios, el salario mínimo $4.6 por una jornada de 8 horas, 9.26 pesos la hora. En Estados Unidos ahí les va la diferencia y la paridad de lo que hay entre un país y otro siendo vecinos. En Estados Unidos el salario mínimo del que tiene visa de trabajo, no los mojados, no los que se pasaron, se cruzaron, no, sino los que tienen una green card y tienen permiso para trabajar. El americano gana por hora mínimo entre 8 a 15 dólares la hora. Estamos hablando que por hora un americano gana mínimo 160 pesos la hora. Estamos hablando que gana aproximadamente en un día 3,200 pesos. Fíjense, el mexicano gana 88 pesos diarios, el americano gana 3,200 pesos diarios. Si es que ganara 8 dólares. Eso equivale que en un año un americano promedio gana 58,400 dólares al año. Eso equivale a 1,168,000 pesos anuales. O sea, el mexicano con el salario mínimo gana 32,000 y el americano que gana el mínimo gana 1,168,000 pesos anuales. Vean la gran diferencia y pues bueno, lo que es ser primer mundo y a veces nos queremos que somos primer mundo, estamos muy lejos, empezando por el salario mínimo. Entonces, si costaba 300 denarios el abasto de perfume, en México estaríamos hablando de un perfume de aproximadamente 50,000 pesos. Esa es la ofrenda que le dio de un jalón a Jesús, así, ahí está. Un americano le hubiera dado 1,168,000 pesos a Jesucristo de un jalón, ahí está 1,000,000. Te los regalo, Señor. Y si estuviera ganando los 15 dólares, estamos hablando que estaría dándole 2,5 millones de pesos. O sea, hermanos en Cristo, vean lo que es una adoradora, una mujer que ama, que teme a Dios. No le importaba la cantidad con tal de dárselo a su Señor y a su obra. Ahora vamos a ver. Estos 3 hermanos eran muy queridos por el Señor. Regresamos a Juan capítulo 11. Y él seguramente estaba muy agradecido con la hospitalidad que le tenían. Nos dice en el versículo 5 del capítulo 11, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces eran una familia muy querida por el Señor, muy querida por Cristo. Ahora en el versículo 3, vean lo que nos dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. La palabra enfermo en el griego se traduce debilitándose, muriéndose rápido, a punto de morir. Dice la Biblia que cuando a Jesús le informan que aquel a que amaba estaba enfermo, Jesús se encontraba en una región que se llama Betábara. Es un lugar casi tan pequeño como Belén. Un lugar donde había sido bautizado por Juan el Bautista, y esto lo encontramos, si lo quieren anotar, en Juan 10:40, es la misma región, Juan 10:40, y en el capítulo 1, versículo 28 del libro de Juan. Y este lugar, Betábara, se encuentra como a 35 kilómetros de Betania, un día de viaje.
Un mensajero le trae las noticias a Jesucristo que su amigo Lázaro se encontraba enfermo, y si este mensajero hubiera viajado sin ninguna interrupción, en aquel entonces podían viajar hasta 35 kilómetros en un lapso de un día completo. Tengan esto en mente, por favor. Y vámonos al versículo 4 y 5. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, fíjense lo que hizo Cristo, cuando yo, Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando a ti te dicen tu hermana, tu hermano, tu familiar, alguien que amas mucho, se está muriendo, ¿qué es lo que haces? Inmediatamente dejas todo lo que estás haciendo y vas y tratas de encontrarte con tu ser querido. Y yo tengo un ser querido en nuestra familia que está falleciendo. Tiene mucho cáncer, una hermana que está en Estados Unidos, y ella está lista. Ella se despidió de nosotros, y mi hermana que tanto amo, mi hermana mayor, me dice: me voy con Cristo, tengo paz. Sé que ya voy a dejar este mundo, me duele por mis hijas, pero me voy a encontrar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y la amo tanto, y es doloroso saber que va a partir de esta tierra, pero sé que la voy a encontrar un día en el cielo. Y esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tú has perdido un ser querido que se fue con el Señor, lo vas a volver a ver. Muchos me dicen: ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Sí nos vamos a reconocer. Vas a reconocer a tus seres queridos, los vas a volver a ver, vas a estar con ellos por el resto de la eternidad. Pero una persona que no tiene a Cristo no tiene esta esperanza, y que dice: no me quiero morir, no. Y recuerdo un gran dictador, un dictador malo en Sudamérica, que antes de morir le imploraba: Cristo resucitado, dame salud y vida. Y ahí sí buscaba a Cristo. Cuando un año antes dijo: Israel, desde lo profundo de mis entrañas te maldigo, maldita seas Israel. ¿Saben qué hizo al maldecir Israel? Quebrantó el pacto que Dios tiene con Israel de Génesis 12:15. Yo bendeciré a los que bendigan a Israel, maldeciré a los que bendigan a Israel. Ningún país que maldiga a Israel puede ser próspero. Cualquier país que bendiga a Israel va a tener bendición, porque sigue siendo, en cuanto a profecías, el pueblo de Dios. Pero en cuanto a pueblo escogido de Dios para salvación, somos sus hijos, los creyentes, la iglesia que Él ganó por su sangre preciosa. Y este hombre se estaba muriendo, y Cristo se queda 2 días más. Jesús envía al mismo mensajero. En el versículo 4 lo podemos ver: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, estaba Jesús enviando a este mensajero de vuelta. Se espera 2 días más antes de dirigirse a Betania. Cuando el Señor y sus discípulos llegaron a Betania, ya Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Cuántos días? 4 días muertos. Dice la Biblia que ya gedía, ya apestaba, ya olía. Esto significa que Lázaro murió. Ponga atención. ¿Cuándo se murió Lázaro? Lázaro se murió
el mismo día que que el mensajero le llevó el mensaje a Cristo. Entonces vamos a ver los horarios de estos eventos. Número 1, el mensajero llega con Jesús y ese mismo día muere Lázaro. Número 2, el mensajero regresa a Betania. ¿Cuánto se tomaba de viaje? Un día más. Regresa a Betania. ¿Y Jesús qué hace? Se espera 2 días más. Bien, muy bien. 3, entonces Jesús espera otro día y entonces se va a Betania. 4, Jesús llega a Betania. Cualquiera se hubiera imaginado que Jesús, al oír de la enfermedad de su íntimo amigo Lázaro, hubiera dejado todo para ir de inmediato a su lado. Y es lo que es normal. Cuando un ser querido está muriendo, vamos para allá. En este momento yo tengo mi visa vencida y bueno, me es difícil ver a mi hermano. Eso es lo que me duele mucho. Tengo que renovarla y es por cita y bueno, le dieron días de vida, pero yo hubiera inmediatamente, me voy con mi esposa y estamos con ella. Y hay veces que no te puedes despedir de tus seres queridos y se van y no los pudiste ver. Y hay mucha gente que se queda con mucha culpa y dice, es que nunca le dije cuánto la amaba. Bueno, pues es que la oportunidad la tuviste mientras estaban en vida. Ya cuando uno fallece, ¿tú crees que se acuerda si le dijiste que la amabas o no la amabas? Ya no se acuerdan de esas cosas. No saben ni dónde le enterraste, no saben ni qué le hicieron con su cuerpo, no saben, un muerto no sabe nada, ni siquiera ni que le llevaste florecitas, ni guacamole, ni cajeta, ni mole al cementerio en el Día de Muertos. Ni se entera, están muertos. Ya no están en la tierra, no saben, en el cielo se reconocen, pero ellos no regresan a la tierra. Está establecido que los hombres, dice Hebreos 9:27, mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. No hay nada de que almas en pena vagando por la tierra. Mi tía se me aparece en las noches. No es tu tía, es un demonio, mano, que se parece a tu tía. Y que mi primo me jala las patas en la noche, no es tu primo, es un demonio. Y hay espíritus demoníacos. No regresan los seres vivos, los seres muertos, no regresan yo me acuerdo que en una ocasión nos contaron esta historia donde falleció una persona y dejó una gran colección de timbres. Y nadie sabía dónde quedaban los timbres y consultaron un medium. Y se apareció la voz de la persona que había muerto y les dijo dónde estaban los timbres, y fueron, ahí estaban los timbres. Les dije, no era el muerto, era un demonio. Los demonios saben. Ellos, acuérdense, pueden personificarse, ellos pueden materializar y dematerializar la materia. Ellos pueden convertir este púlpito en serpiente, en culebra. Ellos pueden hacer que este púlpito se levante. Satanás tiene la capacidad de materializar y desmaterializar la materia, que se levante una taza, que una persona endemoniada tenga una fuerza y aviente una mesa de que pueden 6 personas aventarla, con una sola mano aventarla a 2 metros. Tienen fuerza, tienen poder, son reales. Pero el Señor Jesucristo, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Gracias a Dios por esto. Dele la gloria y la honra al Señor, aleluya. Él es más poderoso. Al oír de la enfermedad de su íntimo amigo, él hubiera dejado, como casi todos, todo lo que estábamos haciendo de inmediato a su lado y nos vamos con nuestros seres queridos. Pero no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se esperó 2 días más? Y yo puedo encontrar 2 principales razones. Una, la razón que Cristo se esperó y no se fue corriendo, porque Él no era hombre y Él es Dios, y Él sabía todas las cosas, y aunque todo el mundo lo juzgaba, ¿qué onda? ¿Qué no vas a ir? Tú no eres que está muriendo, tú eres Cristo, tú sanas. No, qué mala onda, Cristo. Qué mala, Jesús es bien mala onda. Su amigo se está muriendo y Él puede sanarlo. Hemos visto cómo ha sanado a ciegos, a cojos, a enfermos, a leprosos. Dice, nos quedamos 2 días más.
Yo encuentro la primera razón en versículo 4 que dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y yo encuentro, hermanos, en Cristo que muchas enfermedades y muchas cosas que nos pasan, quisiéramos que Dios nos sanara, pero en esa enfermedad, en esa crisis, en esta situación que estás atravesando, es para la gloria de Dios. Esa dificultad es para la gloria de Dios. Ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios sabe lo que hace. Por eso se llama el mensaje: el Señor nunca se tarda. Aquí parecía que el Señor se tardaba. No fue corriendo. Y número 2, vemos ¿saben por qué también el Señor se tardó? No solamente porque esta enfermedad era para la gloria de Dios, porque el versículo 15 también nos dice una razón. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. La segunda razón que encuentro que Cristo se tardó es para que la fe de los discípulos aumentara y creciera y se desarrollara. El hecho de que Lázaro llevaba 4 días muertos le daría más poder al milagro que realizaría. Y vamos a comprender nuestras crisis, el tiempo de crisis, usted y yo. ¿Cuántas veces hemos pasado desilusiones? Hemos pasado enfermedades, tardanzas de Dios que no nos contesta nuestras oraciones. ¿Le ha pasado a usted y a mí? Muerte. Debemos de recordar cuando estamos desilusionados, enfermos, que hemos pedido a Dios y Dios no nos sana a través de la oración. A lo mejor nos sana a través de una operación. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo fe, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Si Dios no te ha sanado, vete al doctor, por favor. Es que es falta de fe. No, es falta de sabiduría. La fe no está desligada del sentido común. Hay gente que ha caído gravemente enferma porque Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y porque así enseñan en muchas doctrinas, dicen, es que Dios tiene que sanar. No, es que Él llevó nuestras enfermedades espirituales, no físicas. Las heridas del corazón, las enfermedades del cuerpo, del espíritu, del alma, Él ha sanado en la cruz del Calvario. Él llevó todas esas enfermedades. Dios no podemos torcerle el brazo a Dios y pedir que a quien yo toque tiene que ser sanado. No es cierto. Yo oro pensando y creyendo que Dios puede sanar, pero si no sana, hágase la voluntad del Señor. Y Dios no te ha defraudado, Dios no te ha decepcionado. Y en esos tiempos sentimos y vemos que Dios, el Señor, nunca se tarda. Posiblemente retarde su respuesta desde nuestra perspectiva. Llevo 3 años orando y Dios no me contesta. Aparentemente Dios se ha tardado en su respuesta, pero el tiempo es suyo, el tiempo no es nuestro, hermanos. Para Dios un día es 1000 años, 1000 años es un día. Dios no existe, no está encerrado en el espacio de nuestro tiempo y de nuestro espacio. El Señor es Dios, el Señor soberano, creador y gobernador y dueño de todas las cosas. Él está al perfecto control de todo. Pero ¿por qué se tardó en sanar a Lázaro? ¿Qué no lo pudo sanar a larga distancia? Él pudo haber dicho, Lázaro, sánate. ¿Dónde estaba? Mandar un misil de donde estaba a Betania. Pues no la hizo con el hijo del noble también. A larga distancia no lo sanó. Jesús sanó a larga distancia. El amor de Dios hacia nosotros, queridos hermanos en Cristo. Podemos pensar probablemente la conducta de Jesús a los ojos de sus amigos contradecía su amor. Pero el amor, quiero que no olviden esto. El amor de Dios hacia nosotros no es un amor apapachador. El amor
de Dios para con nosotros es un amor perfeccionador. Dios no te va a apapachar en todos tus gustos y deseos. No podemos ordenarle a Dios nada, ni al Espíritu Santo, ni a Cristo. Es tan clara la oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No puedes decirle: ¿por qué te la llevaste? ¿Y por qué me lo quitaste? ¿Y por qué, Señor, permitiste que mi esposo me fuera infiel? ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa de estas cosas. Él lo permite en su soberanía, pero no significa que era la voluntad de Dios que esas cosas sucedieran. Tú puedes mañana agarrarte 2, 3 botellas, emborracharte y quedarte tirado allá en la plaza de armas si quieres, o drogar. Puedes hacer con tu vida lo que se te antoja. No era la voluntad de Dios, pero Dios te da libre albedrío de escoger en esta mañana. O escoges el camino de la salvación, o escoges el camino de la vida eterna, o escoges el camino de la perdición. Tú escoges. Nosotros escogemos el tipo de vida que queremos llevar. El que confía en el Señor y medita en su palabra será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará, dice la Biblia. No te olvides de mi ley, dice en Josué en el capítulo 1, en el versículo 8. Esfuérzate, sé valiente, dice la Biblia, haz esto y harás prosperar tu camino en todas las cosas, espiritualmente hablando. El hecho de que Él nos ame no significa que venga a nuestra vida, no significa que porque Él nos ame no van a venir a nuestra vida problemas, enfermedades, muerte, porque Dios amaba a su Hijo y sin embargo lo permitió sufrir a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y lo abandonó porque llevaba nuestros pecados en esa cruz. Él estaba cargando con tu pecado, con mi pecado. Al ser crucificado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de tantas menciones que Cristo hace desde la cruz del Calvario, una de ellas fue: ¿por qué me has abandonado? Nunca había estado lejos el Hijo del Padre. Nunca habían estado separados. La eternidad, por la eternidad de la eternidad, que no sabemos qué es la eternidad porque no conocemos la eternidad nosotros, pero la conoceremos cuando nosotros nos vayamos al cielo con el Señor. No tiene tiempo la eternidad. Nunca había estado separado Cristo de su Padre celestial, y en ese momento lleva mi pecado en su cuerpo, lleva tus pecados en su cuerpo. Y Dios es un Dios santo y se separa y deja a su Hijo cargar por tus pecados, y es el dolor más grande que Cristo pudo haber experimentado en su vida en la tierra. Cristo, queridos hermanos, no se murió por los clavos, no se murió por la cruz, no se murió por la corona de espinas. Los científicos dicen que cuando se le enterró la lanza a Cristo en el corazón y le salió, dice la palabra, una gota de agua mezclada con sangre, a la luz de la cardiología moderna, significa que Cristo murió de la ruptura del pericardio, la capa que rodea el corazón. Cristo murió, hablando científicamente y médicamente, Cristo murió de dolor. Porque te ama y porque me ama. De eso murió Jesús. Y Él te dice hoy: ven a mí, ven a mí, tómame en cuenta en tu vida, dame tu vida. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Jesús tenía perfectamente medido el tiempo, nos dice en el versículo 9 y 10, fíjese lo que dice. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Finalmente, en el versículo 7 y 8 nos comienza a decir la Biblia: luego después de esto dijo
a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Los discípulos se alarmaban cuando Jesús les dice que va a ir a Judea porque sabía que era muy peligroso esa zona para ellos. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús sabía también el riesgo que corría y también sabía que la resurrección de Lázaro, Jesús sabía que si resucitaba a Lázaro, él siendo Dios, que eso iba a acelerar el proceso de su crucifixión y de su muerte en la cruz del Calvario. Nada más faltaba eso, que resucitara a alguien de entre los muertos después de 4 días que ya apestaba. En el versículo 9 y 10 nos dice, no tiene el día 12 horas, ya lo leímos, perdón. Jesús los tranquiliza diciéndoles que Él vive bajo el horario del Padre. Saben que Dios no vive bajo nuestro horario, entendámoslo. Dios no tiene nuestro horario, Dios no tiene nuestro tiempo. Él vive en otro, no tiene tiempo, Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Nosotros decimos, hay 1 hora, 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un tiempo, a un reloj. Todo el tiempo estamos sometidos a un tiempo. A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5. Pero cuando nos vayamos al cielo no va a existir el tiempo. Un día van a ser como 1.000.000 de años, 1.000.000 de años, como un día. No hay tiempo. Los discípulos no solo malinterpretaron el calendario, sino que también malinterpretaron la razón para la visita. Ellos pensaban que Lázaro estaba dormido. Hasta dicen, ¿se está dormido? ¿Qué dicen? Sanará. Vamos con Lázaro porque está dormido. Y dice, si está dormido sanará. No, Lázaro ha muerto y Tomás al final, vamos todos y morirnos con él. O sea, cabezón de Tomás, ¿verdad? No entendían por eso Cristo quería confirmar la fe en Él, de ellos en Él. Era otra señal más de la falta de discernimiento para comprender las verdades espirituales. Ellos realmente le decían a Jesús, pues si está dormido, no nos molestemos yendo hacia Betania. Señor, no vayas, te quieren apedrear, te quieren matar. Si está dormido, sanará. Cristo les dice abiertamente, Lázaro ha muerto. Y la muerte se compara para los creyentes con dormir. Cuando Cristo dijo Lázaro está durmiendo, se estaba refiriendo a la muerte. Vean lo que dice Hechos 7:60. Hechos 7:60. Dice la Biblia, y puesto de rodillas, está hablando de Esteban, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió. ¿Qué pasó? Durmió. Murió. Entonces cuando Cristo dice que Lázaro estaba dormido, estaba diciendo está muerto. En 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51 nos dice la Biblia, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, hablando antes de la segunda venida de nuestro Señor aquí a la tierra. Hay unos que nos precedieron, dice la Biblia, los que estaban muertos en Cristo, los que estaban muertos en el Señor resucitarán primero, o dormidos en el Señor. Está hablando de las primicias, está hablando de aquellos que fueron creyentes antes de nosotros. Ellos se integrarán a su cuerpo. Lo enseña esto en el libro de 1 Tesalonicenses 4:13. Vamos a verlo rápidamente. 1 Tesalonicenses 4:13, es muy preciosa esta enseñanza, nos dice la Biblia, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea que no nos hayamos ido todavía en el arrebatamiento, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Resucitan primero, se vuelven a unir a sus cuerpos, estos espíritus que estaban muertos, se vuelven a meter a sus cuerpos, y se van ellos primero, y después nosotros, dice, somos arrebatados en el cielo. Va a ser una cosa impresionante. Miren, ni en un parpadeo cabría el tiempo para decir que en un pestañeo ya estamos en la presencia del Señor. Ya estamos en el tercer cielo. Ya estamos con Dios en su presencia. Y este tiempo no tarda, iglesia. No tarda. El Señor en cualquier momento viene y desaparecemos. Y nos vamos a la presencia del Señor. ¿Estás listo? ¿O eres de los que se van a quedar? Muchos creen que son cristianos porque van a la iglesia. Y se van a dar cuenta cuando venga el Señor y desaparezcamos. Y te quedaste, vas a decir, híjole, yo no era. Y te vas a perder esa maravillosa bendición de ser arrebatado en el cielo, irte con Cristo. Dios viene por su iglesia, viene muy pronto por su iglesia. Las cosas en el mundo están que arden. La política está que arde. Nuestro país está que arde. América Latina está que arde. Europa, Rusia, Estados Unidos está que arde. Cristo les dice, si me acompañas, Alberto, Cristo les dice también que Él no está contento que su amigo haya muerto, sino que estaba contento. Fíjense lo que dice la Biblia. Regresamos a Juan 11 y dice la Biblia, versículo 15, 11:15 dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Bueno, Cristo les dice que Él no estaba contento que su amigo se haya muerto, sino que estaba contento de no haber estado allí. Cuando murió, pues ahora les podría revelar a sus discípulos su tremendo poder. Y el resultado sería el fortalecimiento de su fe y la gloria de Dios. Pero por ahí salta uno que se llama Tomás. Ya vimos la personalidad de Judas, de María. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué era? Dice la Biblia, ¿qué era? ¿Qué era? Ladrón sasazo. Corrupto, man. Y eso que andaba con Cristo todos los días. Imagínense, si a Cristo lo traicionaron, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué le pudo haber hecho Cristo a Judas? Nada. Es que un día no me saludó Jesús. Ay, no. Es que un día Jesús no me peló, es que no me dio consejería. Era Dios viviendo con ellos. Ya vimos a Marta afanada, turbada, como muchos están aquí esta mañana, afanados por el trabajo, por las cosas, por los quehaceres. Y vemos otros como María, que son generosos, que les gusta discipularse, les gusta venir a los estudios, les gusta venir a la iglesia. ¡Qué bendición tan grande! Y ahora tenemos un final personaje que se llama Tomás. Y dice en el versículo 16, digo entonces Tomás llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y ciertamente indicaba que la fe de todos los discípulos necesitaba ser fortalecida. Me llama la atención que el nombre Tomás no es Tomás, qué feo estás, no es ese, el de cepillín. Tomás significa en el arameo gemelo.
gemelo. La palabra griega es Didymus. El nombre de Tomás es Didymus. Y parece ser, no se sabe, la Biblia no lo dice, que tenía un hermano gemelo en la carne. Es probable. Pero sí sabemos que muchos de nosotros nos parecemos a Tomás en nuestro diario andar. Fue el mismo Tomás en Juan 20, con termino este versículo, el último versículo que comparto con ustedes. Hoy quiere Dios fortalecer tu fe. Hoy quiere el Señor mostrarte en esta mañana que el Señor nunca tarda. Juan 20, versículo 24, nos dice la Biblia. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Perdón, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no, ¿qué? Ver para creer, decía. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: a ver, préstame tu dedo, mano. Y le agarra el dedo Jesús y le dice: a ver, pon tu dedote aquí, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, Tomás. Y no traspasó el dedo de Tomás, no traspasó el cuerpo de Cristo. Dice: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cerremos nuestros ojos. Tenemos aquí opciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Una de ellas es el poder venir en esta mañana a los pies de nuestro Señor Jesucristo y bebernos sus enseñanzas, y poder nosotros ser fieles como María. Ver que el Señor no tarda, aunque muchas veces parece que retarda su promesa. El Señor no tarda. Muchos están esperando una promesa, están esperando una señal del Señor, están esperando una respuesta de oración. Lo que Dios quiere es que mientras no responda, tu fe aumente y tu fe crezca, porque quiero que te vayas que esto en tu corazón. Todo lo que pasa en tu vida, si tú lo tomas con la actitud correcta delante de Dios, servirá para tu bien. Todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Aquellos cuyo propósito fueron llamados para su gloria. Y esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Yo te invito en esta mañana que le digas: Señor, ahora creo, tengo confianza y fe, y sé con todo mi corazón, sé que tú no tardas y que tú tienes tu tiempo. Si hoy quieres venir a Cristo y recibirlo, aceptarlo en tu corazón, no importa la religión que tengas, querido amiga, querido amigo, hoy acepta a Jesús en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. La Biblia nos dice que somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ábrele tu corazón a Jesús en esta mañana y pídele que entre a tu vida y te perdone tus pecados. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres asegurarte de tener vida eterna, de ir al cielo? Repite esta oración desde tu lugar y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados.
Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Me arrepiento y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Esa sangre que tiene poder, esa sangre que derramaste en esa cruz por mí. Te invito a mi corazón en este momento. Entra en mi vida, Señor Jesús. Así que como están con sus ojos cerrados, si alguien hizo esta oración, levante su mano, enséñeme su mano. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien recibió a Jesús? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Vamos a agradecerle al Señor por este momento y vamos a darle un aplauso muy grande a nuestro Dios por esto. Dios les bendiga.